Hola, no sé si me veis. Sí. Bueno, ya está. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te oímos a medias. ¿Sí? Ahora. Sí, ahora sí. Ahora. ¿Tú nos oyes? Yo sí, yo te oigo a ti muy bien. Vale, y ahora también. Nosotros a ti también, ahora también. Bueno, pues nada, te presento aquí a los alumnos. Aquí primeras filas tenemos a educación infantil y el sector masculino son los de robótica, más o menos así coinciden. Sí, hay dobles excepciones en ambos lados, pero educación infantil, las chicas y robótica, el resto. Y nada, ambos han visto el material que nos mandaste y tenemos que agradecerte que estés aquí con nosotros. Muy Les voy a bien. dejar que te pregunten, ¿vale? Pues mucho gusto en conoceros y buenas tardes para vosotros, para mí es por la mañana y nada, cuando queráis. Claro. Venga, no os cortéis, que tenéis las preguntas preparadas, que lo sé. Venga, Rebeca, empieza. Por Dios, venga, hombre. Hazme tú una si quieres para ir empezando, Carmen. Mira, una de las que tenían preparadas que me parece muy interesante es el por qué dices que la magia y el cerebro y cómo la magia nos engaña en los trucos que hacen. Sí. Claro, Sí, pero ¿por qué los magos nos engañan con los trucos? ¿Sabes? ¿por qué los trucos nos engañan? Bueno, en eso consiste un poco el espectáculo de la magia, el que nos lleven al engaño. Lo que pasa es que yo siempre digo que el cerebro es el mejor cómplice que tiene el mago, porque el mago realmente no nos distrae. El mago lo que hace es hace que enfoquemos la atención de una manera determinada hacia un lugar determinado en un momento determinado, y una vez que el mago consigue que prestemos atención de esta forma específica, nuestro cerebro de por sí se encarga de suprimir todo el resto. Ay, venga, tú ya has visto algo. Sí. ¿Qué? Claro, pero hacedlas. En eso consiste. Los de robótica, ¿qué? De verdad te lo prometo que lo habían preparado, pero esto ya... Bueno, os puedo hacer preguntas yo a vosotros. Si me ahí, estamos en el brete. Os hago el examen oral ahora mismo. Claro. Las que salieron concretas. Claro. Cada una de las preguntas que salieron en clase, que se acuerde cada una de las preguntas que hizo, sobre los sueños, sobre por qué se recuerdan algunos y otros no. Ah, es verdad, ¿ves? Sí, igual nos puede... Estaban muy interesados en el tema de los sueños. Por ejemplo. Sí. Bueno, el tema de los sueños es complicado, porque, bueno, ya advertiros en primer lugar que los sueños, que aunque sí me parece personalmente un tema fascinante, realmente no es mi campo específico de investigación. Y bueno, los sueños, a lo mejor os decepciono si os digo que no, la evidencia con la que contamos ahora mismo pues no nos lleva a concluir que los sueños puedan interpretarse en la manera en que lo hacía Freud, por ejemplo, que si tienes este tipo específico de sueño, esto refleja unas características determinadas de tu subconsciente. Eso no es algo que desde un punto de vista neurocientífico hoy por hoy
se considere válido. De hecho, todo lo que es la teoría del psicoanálisis, de la interpretación de los sueños, se considera que son teorías que ni siquiera se pueden sujetar al método científico porque no son, no me va a salir la palabra en español ya, no, que no son, que no se pueden desvalidar. ¿Es desvalidar una palabra? Ya no lo sé. Pero no se puede, cuando tú tienes, cuando planteas una hipótesis, desde un punto de vista de método científico, esa hipótesis la puedes rechazar o la puedes confirmar o validar. Entonces, eso, lo que es toda la interpretación de los sueños no son hipótesis que puedan ser rechazables. A lo mejor es esa la palabra. Y por cuanto no las puedes rechazar, entonces tampoco las puedes confirmar. Es una cosa más filosófica, quizás, vamos a decir. Pero lo que sí sabemos sobre el sueño, si no los sueños en particular, es que parece ser importante, ¿no? Realmente el sueño es un gran misterio. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? Incluso el hecho de dormir. ¿Por qué es importante dormir? No se trata de un caso solamente de fatiga muscular. No es decir que podamos simplemente acostarnos en la cama y estar un número X de horas sin movernos y nos vamos a levantar igual de descansados que si hubiéramos dormido. No, el hecho de dormir de por sí es importante. Incluso existe un trastorno, es una enfermedad genética en la que esas personas que la padecen son incapaces de dormir y es un insomnio tan brutal que es que no es, cuando decimos normalmente que una persona tiene insomnio es que te cuesta trabajo dormirte o te despiertas por la noche, pero sí, una persona con insomnio típicamente duerme bastantes horas al día, a lo mejor no las duerme seguidas, pero sí duerme. Pero esta circunstancia genética que os comento no son capaces de dormir y normalmente estas personas se acaban muriendo en pocos meses. Entonces el sueño sí se cree que es importante, se ha relacionado el sueño con lo que es desde un punto de vista metabólico del cerebro, los productos de desecho que se generan, es algo pues que durante el sueño se van eliminando. Entonces vamos a decir que el cerebro hace limpieza, por decirlo así, durante el sueño. También el sueño es importante para la consolidación del aprendizaje. Y eso, pues vosotros que estáis estudiando, pues también desde un punto de vista subjetivo y quizás habréis dado cuenta que no es decir, bueno, si tengo que estudiar para este examen, lo dejo todo para el último día, en vez de, vamos a decir, que tengo que estudiar 4 horas y puedo hacer media hora al día durante 8 días o puedo dejar 4 horas de estudio al último día. No va a ser lo mismo, os va a costar mucho más porque, en primer lugar, te vas a dar un apurón, pero en segundo lugar, el aprendizaje como mejor funciona es aprender algo, luego dormir y ese aprendizaje se consolida durante el sueño y luego aprendes algo más, lo vuelves a consolidar. Entonces hay que dejar sueño entre los periodos de aprendizaje. Quizás yo os recomendaría, si alguna vez dejáis el aprendizaje para el último día, hay estudios que han mostrado que incluso una breve siesta facilita el aprendizaje. Así que si a lo mejor habéis dejado todo para el último momento, intentad dejar una media hora de siesta por lo menos a la mitad y así quizá podréis compensar algo la falta del sueño en la consolidación. Yo está muy interesada en el tema del sueño, yo en particular más relacionada No os escucho. O sube, no sé, ahora. Que los alumnos estaban muy interesados en el tema del sueño, les fascina el tema Sí. de clase. Yo en particular, más relacionado con el módulo, me interesa todo el tema, que es un poco misterioso, de que construimos una realidad que a lo mejor no existe, ¿no? Que dices en algún vídeo, eso que dicen de que lo que ocurre con los magos cuando las ilusiones, en realidad las ilusiones no son la excepción, sino la norma, ¿no? Que construimos una realidad
Y la que yo construyo no tiene nada que ver con la que construye que está enfrente. Sí, En sí. realidad, la percepción. No se estoy escuchando. ¿Me estáis escuchando bien a mí? Sí, nosotros a ti sí. Ay, ay, ay. Yo te escucho bien, Carmen. No escucho muy bien a los alumnos. Vale, pues pregúntale tú desde aquí, porque seguro que es cuestión de cercanía. Hola, Susana. ¿Así me oyes? Sí, perfecto, sí, sí. Hola, mira, perdona. Es que nosotros en clase estuvimos dando el tema de percepción y desarrollo cognitivo, memoria, atención, y los alumnos les hace mucha más gracia el tema de los sueños, pero realmente más relacionado con el módulo. A mí me interesaba que nos explicaras cómo construimos la realidad, cómo nuestra mente construye, que explicas muy bien con algún vídeo que vimos, eso de que la realidad no es tal como está ahí fuera, sino que cada uno construye su realidad, que es una realidad subjetiva, y lo de las ilusiones, ¿no? Como el cerebro hace unos pequeños engaños, ¿no? Para Sí, poder recoger esa información que nos llega del medio. Gracias. gracias. Perfecto, sí, pues las ilusiones, como apuntabas, muchas veces se consideran como los errores de la percepción, que son aquellos eh, eh, excepciones en que el cerebro se equivoca, pero en realidad cuanto más investigamos sobre el tema y más descubrimos sobre ello, más nos damos cuenta de que las ilusiones no son estas excepciones, sino que son intrínsecas a nuestra manera de percibir, de experimentar el mundo. Y esto tiene sentido porque nuestro cerebro, a pesar de la complejidad que tiene, que es el órgano más complejo, y bueno, y en muchos casos todavía los mejores sistemas de inteligencia artificial no se acercan a la capacidad que nuestro cerebro tiene. Pero pese a ello, como decía, no tenemos los suficientes recursos neurales como para procesar la inmensa cantidad de información sensorial que nos rodea. Entonces el cerebro no muestrea todo nuestro entorno de la misma manera ni le da la misma importancia a toda esta información, sino que selecciona ciertas muestras y en base a ellas reconstruye, bueno, no voy a decir reconstruye, voy a decir construye el resto y genera esta simulación. Es lo que tenemos que darnos cuenta de que, aunque realmente yo pienso que existe una realidad ahí fuera, no es una realidad que hayamos visitado personalmente. Lo único con lo que interactuamos es nuestra simulación de esta realidad. En muchos casos es muy cercana, pero en otros casos se desvía mucho lo que es vamos a decir, la realidad objetiva de nuestra experiencia subjetiva. Estos casos en los que existe una gran discrepancia es lo que solemos llamar ilusiones, pero la correspondencia nunca es al 100%. Me explico, la correspondencia suele ser bastante buena y por eso somos capaces de caminar por una habitación y no chocar contra los muebles, generalmente. Pero no es una correspondencia exacta. Entonces, nuestra experiencia de la realidad, yo diría que por lo menos parcialmente es siempre o casi siempre ilusoria. Ven y ven. Ahora tenemos un micrófono, así que a lo mejor me oye mejor. Hola. Sí. Ahora sí, ¿me escuchas? Vale. Sí. ¿Me escuchas? Hola. No te Sí. Porque están enfocando para... Hola, ¿me escuchas? Sí, Vale, ahora. Nada, le quería hacer una pregunta porque nosotros somos alumnas de segundo, de educación infantil, y no estamos aún muy puestas. Entonces, pues, si puedes explicar un poquito de qué iba tu trabajo, y así nosotros también podemos hacerte preguntas, que también te podemos olvidar, ¿no? Y así enlazábamos. Ay, qué te mato. Perdón, compañero. Pero es que estamos un poco perdidas aquí atrás y no sabemos aún
de qué va. Así, lo de los sueños y todo eso, claro, nos interesaba saber en qué te basaba, o sea. Maite, Claro, el trabajo de investigación, me refiero. Es que no se escucha nada bien con el micrófono. Me parece que solo os puedo escuchar cuando os acercáis al ordenador delante. A lo mejor, si Carmen puede repetir la pregunta. Nada, Maite quiere más o menos que les cuentes un poco el resumen de lo que estás trabajando ahora, que de este último libro, por ejemplo, que publicaste, y un poco eso, que nos cuentes en qué estás ahora y en qué te basas. Bueno, pues yo diría mi principal tema de interés es el desvelar las bases neurales de nuestra experiencia, que me parece una pregunta muy amplia, pero y lo es. Y básicamente esto desde una... nuestra experiencia es interesante porque ¿qué es esto? Realmente es un problema filosófico, lo que le llaman los filósofos qualia. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué somos capaces de percibir que algo es de color rojo o que un sonido tiene unas ciertas características? ¿O por qué si estoy tocando el teclado de mi ordenador soy capaz de sentir el teclado con mis dedos? Daos cuenta de que el cerebro es una colección de neuronas y estas neuronas, bueno, son células en muchos sentidos como cualquier otra célula del cuerpo. Estas células, si cogemos, vamos a decir, vamos a aislar una neurona del cerebro, la extraemos, la colocamos en un entorno en el que le estemos proporcionando nutrientes y demás, esa neurona la podemos mantener viva, por lo menos durante cierto tiempo, pero esa neurona de por sí no es consciente, no, al menos no creemos que esa neurona es consciente, pero de alguna manera, cuando tenemos un grupo mayor de neuronas, que es el cerebro, esas neuronas no solo continúan vivas y se comunican unas con otras, sino que generan esta cualidad emergente, dicen algunos, que es la consciencia. Entonces, este es el gran problema de la neurociencia, quizá es el santo grial de la neurociencia. ¿Qué es lo que hace que el cerebro genere nuestra experiencia consciente? ¿Y por qué no ocurre esto, por lo menos de momento, vamos a decir, con un ordenador o con un robot? Entonces, esta es la pregunta a la que, de alguna manera, se encaminan todas mis investigaciones de una manera u otra. Puedo deciros que no creo que el cerebro sea algo especial, que el cerebro, el hecho de ser un sustrato biológico, le proporciona una cualidad imprescindible para generar la conciencia. Pienso que un sustrato que no fuera biológico, por ejemplo, pues lo que en robótica, si tuviéramos un cerebro robótico con las mismas conexiones y pudiéramos recrear exactamente las mismas conexiones entre las neuronas, y no solamente sus conexiones, sino lo que es el código neural, cómo se comunican unas neuronas con las otras para transmitir información, que de momento tampoco está resuelta esa cuestión. Entonces, sí seríamos capaces de transmitir o de trasladar nuestra experiencia consciente a un robot o a un ordenador. Es decir, en ese sentido, no creo que el cerebro sea especial. Entonces, a lo que se dedica mi investigación, pues a resolver todo tipo de preguntas relacionadas con estos temas. Gran parte de mi investigación tiene que ver con el sistema visual, cómo percibimos el mundo visual
que no solo el mundo visual que nos rodea, los estímulos visuales que hay ahí fuera, sino también los estímulos visuales que nosotros mismos generamos, porque si ahora mismo os digo que cerréis los ojos y os imaginéis, vamos a decir, la cara de vuestra madre, no vais a tener un gran problema para hacerlo. Entonces, esto ya nos indica que para la visión el cerebro es fundamental, que no requiere, normalmente los estímulos visuales nos entran por los ojos, por la retina, pero la retina no genera nuestra experiencia visual consciente, porque en ausencia de retinas, en ausencia de estimulación retiniana, podemos tener una imagen visual de gran calidad. Cuando imaginamos algo o hablábamos de los sueños, cada vez que soñamos estamos experimentando una gran ilusión visual que está completamente generada por nuestro cerebro. Entonces, pues eso, mis investigaciones hago mucho uso de las ilusiones visuales en mi investigación, porque las ilusiones visuales nos permiten esta disociación entre lo que es la realidad objetiva y nuestra experiencia subjetiva. Porque imaginaos, si estamos intentando desentrañar cuáles son las bases neurales de nuestra experiencia subjetiva consciente, entonces vamos a querer identificar aquellas neuronas o aquellos grupos de neuronas que respondan de una manera que se corresponda con la ilusión que percibimos, no con la realidad. Si existe un grupo de neuronas en el cerebro que su actividad se corresponde con lo que es la realidad objetiva, pero no con la ilusión que experimentamos, entonces en principio podemos descartar estas neuronas como subyacentes a nuestra experiencia consciente. Entonces es lo que intentamos hacer de una manera, es descartar todo aquellos tipos de actividad en el cerebro que no pueden sostener o generar nuestra consciencia. Y la esperanza que tenemos es que al final de este proceso de descarte, aquellas neuronas o grupos de neuronas o circuitos que no podamos descartar serán los necesarios para poder explicar la experiencia consciente. Y mis investigaciones con los magos pues también van por este camino, de la misma manera que tenemos ilusiones visuales, que bueno, hay miles de ellas por internet adelante y que podéis ver, pues también los magos generan ilusiones que llamamos cognitivas, muchas veces basadas en procesos de atención, pero también en otros procesos cognitivos, como es la memoria, como es la toma de decisiones. Todos estos tienen su papel en los espectáculos de magia. Y respecto al último libro que acabamos de publicar, el pasado octubre, este es un libro que, bueno, en primer lugar, ahora se ha publicado en inglés, Champions of Illusion. No sé si, bueno, no está en mi mano si se traducirá al español, espero que en algún momento sí, pero eso es, el título en inglés es Champions of Illusion, salió el pasado octubre y es un libro que recopila toda una serie de ilusiones que han sido ganadoras o finalistas en los primeros 10 años de un concurso sobre ilusiones visuales que organizamos. En inglés se llama Best Illusion of the Year Contest, el concurso de la mejor ilusión visual del año. Y si vais, de hecho, si entráis online y buscáis Illusion of the Year, todo junto, ilusión del año, illusionoftheyear.com, ahí podéis ver un archivo de las ilusiones finalistas que han competido, pues ya llevamos 13 años de concurso, empezó en el año 2005. Y el libro, como os decía, recopila los 10 primeros años del concurso y presenta, pues eso, nuestras ilusiones favoritas, vamos a decir, y sus explicaciones neurales cuando las conocemos, que no siempre ese es el caso. No, dime. La pregunta era la del Hola otra vez. En relación a las ilusiones, una duda que salió en clase fue sobre el tema de la del vestido.
que salió aquí mucho, la del vestido si se ve verde, gris, y aunque lo intentamos explicar en clase, no se entendía bien. Dijeron, bueno, pues nos lo explica ella, cómo funciona y qué es lo que ocurre ahí en el cerebro. Gracias. Sí, pues el vestido famoso es un vestido que a lo mejor podéis levantar la mano para darme una idea. Hay mucha gente, yo por ejemplo lo veo de color blanco y dorado. ¿Levantáis la mano los que lo veáis blanco y dorado el vestido? ¿Sí? No está mal, a lo mejor hay gente que no conoce. Y otra gente lo ve de color azul y negro. ¿Levantáis la mano los de azul y negro? Una mayoría. A lo mejor porque ya sabéis la respuesta, pero las investigaciones que se han hecho es más o menos mitad y mitad de la gente, los que los ven el vestido blanco y dorado frente a azul y negro. Y no está, de momento, ya se han hecho muchos trabajos de investigación en muchos laboratorios alrededor del mundo. Y conocemos algunas respuestas, no todas, pero no tiene que ver, en principio, esta división, la nueva división de la humanidad, no tiene que ver con ninguna de las divisiones que nos vengan fácilmente a la mente. No es hombres o mujeres, o letras o ciencias, o artistas frente a científicos. No se trata de nada de eso, es algo bastante más complicado. Y no tenemos, como decía, una respuesta completa. Esto es lo que sabemos. Lo que sabemos es que la ilusión resulta de una situación en que el vestido original, la foto que se volvió viral por internet, es una foto que se hizo con una fuente de luz que es híbrida. Entonces combina esta fuente de luz que iluminaba el vestido, combinaba luz azul y luz amarilla. Y esto es crítico, porque no hubieran podido ser dos colores completamente aleatorios, sino que fue importante que fueran el azul y el amarillo, porque lo que suponemos es esto, que es desde un punto de vista evolutivo, nuestro sistema visual y nuestra percepción del color se ha desarrollado en un entorno que ha sido siempre iluminado por estos dos tipos de luz. Es decir, tenemos el azul del cielo y el amarillo del sol. Entonces, estos son las dos fuentes principales de iluminación, y en el espectro del color estos han sido los dos principales colores bajo los que ha evolucionado nuestra percepción del color. Y entonces lo que sí se ha podido demostrar es que lo que hace nuestro cerebro en general cuando percibimos el color o la luminancia de los objetos es que descartamos el contexto general de iluminación. Entonces, por ejemplo, si ahora vamos a decir uno de estos pupitres que estoy viendo, que parecen así de color de madera clara y los asientos me parecen azules y quizá negros, no lo sé. Negros. Pero estos asientos aquí dentro, bajo una luz artificial, los veis de una manera determinada. Si ahora mismo sacamos uno de estos asientos a la calle y lo veis fuera, bajo la iluminación natural que haya, seguís viendo el asiento de la misma manera. Es decir, no os parece, ¿dónde estaba el asiento que yo tenía dentro? Me lo han cambiado por un asiento diferente. Seguimos identificando este asiento como el mismo objeto, porque nuestro sistema visual, tanto dentro como con luz artificial, como fuera con luz natural, está descontando el contexto, a pesar de que estamos hablando de órdenes de magnitud que son increíblemente mayores fuera que dentro de la clase. Entonces, volviendo al tema del vestido, lo que sí se ha podido determinar desde ciencias visuales en estos momentos es que aquellas personas que ven el vestido, que por cierto, el vestido, me olvidé decirlo, si lo iluminamos con luz completamente blanca, el vestido es azul y negro, con iluminación completamente blanca. Pero el vestido en la foto original
aquella gente que lo ve como azul y negro son personas que están interpretando el vestido como si el vestido está iluminado a plena luz del sol, bajo iluminación directa del sol, mientras que aquellas otras personas, como yo misma, que ven el vestido blanco y dorado, interpretamos que el vestido está a la sombra. Entonces, esta es la división fundamental. Es la misma fotografía, el mismo objeto, pero la mitad de la gente piensa que este objeto está iluminado directamente por el sol, o sea, piensa entre comillas, nuestro cerebro asume, no es un pensamiento directo. Y la otra mitad de la gente están asumiendo que el objeto se encuentra en la sombra. Lo que todavía no sabemos es qué hace asumir a la mitad de la gente un tipo de iluminación frente a la otra, pero es investigación que está en vías de desarrollo y es algo bastante común. De hecho, el que primero se descubra en una ilusión, que se describa desde un punto de vista fenomenológico y luego el entender las bases neurales, esto es un proceso siempre mucho más largo. Espera, que la pregunta este chico. Levanta. El pobre me está esperando ahí. Decías antes que existe como una especie de programa neuronal, o sea que estamos programados ya en nuestro cerebro, pero ¿esto funciona por sí solo o hay que estimularlo de alguna forma? O sea, ¿hasta qué punto influyen nuestras percepciones en el funcionamiento de la conciencia? Gracias. Gracias. Es una pregunta interesante y, de nuevo, una pregunta en la que no tenemos una completa respuesta. La evidencia de la que disponemos haría sostener que ambos componentes contribuyen. Es decir, tenemos un componente que es innato o congénito y también tenemos el aspecto de la experiencia. Esto tiene que ver con lo que llamamos en neurociencia los periodos críticos del aprendizaje. ¿Qué quieren decir los periodos críticos? Estos son unos periodos en los que la plasticidad del cerebro es máxima. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del tema del lenguaje, del idioma. Cuando un bebé nace, ese bebé tiene la capacidad para hablar cualquier lenguaje. Si ese bebé nace en Japón, va a hablar japonés. Si nace en Francia, va a hablar francés y así sucesivamente. Pero según crecemos, parte de esta capacidad, de esta plasticidad, se va perdiendo. Esto no es un problema de por sí, eso quiere decir nuestro cerebro va eliminando, va podando estas ramificaciones neuronales que no se necesitan para reforzar y especializarse en las que sí estamos utilizando. Es decir, la experiencia es fundamental y por eso, por ejemplo, ha habido casos pues, de personas que han sido ciegas congénitamente y una vez estos pacientes han llegado a una edad adulta, se han descubierto los medios para hacerles que sean capaces no de recobrar, porque nunca han tenido visión, pero de ganar la visión. ¿Y qué ocurre? Que todavía esto es un tema de cierta controversia, pero por lo menos en bastantes casos estos pacientes no llegan a desarrollar una visión normal porque no han recibido experiencia visual durante los periodos críticos. Y, de hecho, esta experiencia de estimulación visual que no son capaces de interpretar porque no tienen el contexto, no tienen la experiencia y puede llegar a ser completamente abrumadora y ha dado lugar en algunos casos a depresión e incluso, por lo menos en un caso, al suicidio de uno de estos pacientes. Entonces, es un tema que es complicado, por un lado, o sea, tanto científica como éticamente. Pero esto no,
Esto es la evidencia que tenemos en el sentido de lo que contribuye la experiencia, la evidencia de los periodos críticos. Pero también hay elementos de nuestra circuitería cortical, de nuestra circuitería cerebral, que son, vamos a ver, lo que llamamos en inglés hardwired. No sé si existe una palabra en español que la describa, pero esto es la forma de nuestra propia circuitería. Hay mucho que ya viene de por sí, que ya viene dado con el sistema. Entonces, yo creo que esta es una razón importante por la cual, especialmente, si pensamos en lo que es el sistema visual, me estoy yendo un poco por la divergente, pero voy a volver al tema en un minuto. Nuestro sistema visual en el cerebro, tenemos más de 2 docenas de áreas cerebrales dedicadas, por lo menos parcialmente, a procesamiento de la información visual. Esta es una parte muy importante del cerebro que está procesando información de la visión. Entonces, lo que vemos quizás es que en las áreas más tempranas, en esta jerarquía de procesamiento, hablamos de la retina, del tálamo, o sea, áreas subcorticales, yo diría que quizás estas áreas que están más cercanas a la entrada sensorial son áreas donde pesa más lo innato que lo adquirido, mientras que aquellas áreas que son más elevadas en la jerarquía del procesamiento son más susceptibles a los efectos de la experiencia y del aprendizaje. Y por eso vemos, por ejemplo, que dependiendo del tipo de ilusiones visuales, porque hay cientos, no ya de ilusiones visuales, sino de tipos de ilusiones visuales. Y no todas ellas, pero muchas de ellas, somos incapaces de verlas de otra manera. Es decir, sabemos que hay una ilusión de manera intelectual. Sabemos que lo que estamos viendo no puede ser, que es incorrecto, pero no somos capaces de verlo de una manera diferente. Y yo diría que estas ilusiones, que por mucho que queramos, no somos capaces de ver de una manera diferente, son ilusiones que forman parte de nuestra circuitería desde el primer momento, que no son producto del aprendizaje y que vemos muy pocas diferencias individuales. En una ilusión como el vestido, por ejemplo, en la que la mitad de la gente la ve de una manera y la mitad de la gente la ve de otra, quizás yo diría que esta es una ilusión que puede haber tenido más que ver con la experiencia particular de cada uno. Pero como os digo, es un tema del que hay hipótesis, pero desconocemos mucho más de lo que sabemos. Cuánto importan lo innato frente a lo aprendido en el funcionamiento del cerebro. Sí, habla. Es que... buenos días, Susana. Buenos días. Bueno, creo que hablo por todos al decir que creo que estamos un poco abrumados, ¿no? Y es por eso que no nos salen las preguntas, pero creo que nos estás aclarando un montón de cosas. Bueno, mi pregunta es, creo que bastante simplona, ¿no? Con respecto a lo que tú estás hablando, pero bueno, es una duda que tengo, ¿no? Hablabas antes de que las neuronas, ¿no?, van muriendo, ¿no? Y me gustaría saber en qué afecta al cerebro la muerte de las neuronas, ¿no?, en la información que tenemos y en la que podemos percibir a partir de la muerte de esas neuronas. Si se pierde cierta capacidad de transmitir información al cerebro. No sé si me explico muy bien con esta pregunta. Sí, bueno, te diría que es que si hablamos de muerte neuronal, hay diferentes tipos de muerte neuronal. Hay muerte neuronal que es parte del desarrollo cerebral normal, y hay muerte neuronal que es patológica. Entonces, una muerte neuronal normal es lo que decía, la pérdida de neuronas, de conexiones entre ellas, que hace que nos especialicemos, pero sí hace también que no seamos capaces de procesar diferentes tipos de información. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a decir, el caso pues, de
de personas pues que han nacido en China y saben hablar chino perfectamente porque ese es el contexto en el que su cerebro se ha desarrollado, pero pierden la capacidad, por ejemplo, de distinguir fácilmente entre el sonido de la R y de la L. Por eso el estereotipo de la persona que habla chino es que sustituye la R por la L. Este estereotipo tiene una parte de verdad, porque en el idioma chino no existe la diferencia entre estas dos consonantes. Para nosotros, que hemos hablado pues, castellano o gallego, desde siempre estos dos idiomas sí tienen una gran diferencia entre estas dos consonantes, entonces no nos cuesta trabajo diferenciarlas, pero seguro es que sí tenemos problemas pues, para otros tipos de sonidos en chino que una persona en China no tiene ningún tipo de dificultad. Entonces, esto yo no diría que en general es una pérdida. Es algo pues, que es necesario para la especialización, vamos a decir. Ahora, si hablamos de muerte neuronal patológica, vamos a decir, pues si hemos tenido un infarto cerebral o un tipo de trauma cerebral y entonces se acaban muriendo grupos importantes de neuronas, pues dependiendo de dónde estas neuronas estén en el cerebro, sí podemos llegar a tener un gran problema, pues eso dependiendo del área cerebral, pues para entender lenguaje o para comunicarnos o incluso pues para prestar atención a ciertas partes de nuestro entorno, pues, incluso pues quizás pues todo lo que es en situaciones de gran daño cerebral que afecta pues a un hemisferio del cerebro en concreto, pues hay pacientes que ni siquiera tienen la habilidad de entender el concepto de izquierda o el concepto de derecha. Para ellos no existe. Entonces, pues esto pues, puede llegar a ser un gran problema. Entonces, hay muerte neuronal que es incluso necesaria o no es nociva, y luego hay muerte cerebral que puede tener consecuencias drásticas para el paciente. Sí. Aprovechar. Otra pregunta. Volviendo a los fallos que estudias en tus investigaciones, una pregunta que entendemos todos. ¿Podríamos, cuando decimos pongo la mano en el fuego, que fue así? ¿Eso lo podemos hacer o no? Mejor que no, a lo mejor nos dejaremos si lo hacemos. El grado de certeza que podemos experimentar no siempre tiene que ver con la realidad tal como sucedió. Y eso nos pasa a todos, incluso pues a gente. Me llamaba la atención que cuando trabajando con el nuevo James Randi, el asombroso Randi, y él estaba hablando con, bueno, un escritor estaba haciendo la biografía de Randi. Yo le estaba haciendo entrevistas pues, para detalles de la biografía, y el propio Randi se asombraba de que decía, es que yo le digo cosas que estoy completamente en lo cierto de que han sucedido así, pero luego él es capaz de enseñarme documentos, cartas que yo he escrito y, bueno, y otros documentos en los que ha tenido acceso que demuestran que lo que yo recuerdo tengo que reconocer que es incorrecto. A pesar de que tengo la certeza, tengo que reconocer que esto no es así. Entonces, bueno, la mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de contrastar nuestras memorias con los documentos que nos pueda presentar un biógrafo, pero aún así es importante reconocer que nuestras memorias son muy engañosas. Y también diría que algo recientemente que se ha descubierto sobre los mecanismos de la memoria es que en nuestra memoria, en cierto modo, funciona un poco como un ordenador, vamos a decir. Tenemos un archivo que es a largo plazo,
tenemos una memoria que es a corto plazo. Entonces, cada vez que recordamos algo, lo que hacemos es extraer estos contenidos de su archivo, donde lo tenemos ahí guardado a largo plazo, pero según lo extraemos y revivimos esta memoria, vamos a decir, hemos borrado el archivo permanente, no existe. Lo único que tenemos es este archivo temporal, pero cada vez que lo revivimos, lo estamos cambiando. O tenemos la posibilidad de cambiarlo, por lo menos de una manera mínima. Entonces, cuando lo volvemos a guardar, para el archivo permanente, esto es una copia que va a ser ligeramente diferente de cuando la encontramos. Entonces, a mí esto me preocupa especialmente porque pienso en este tipo de memorias, de estas vivencias que todos hemos tenido y que pensamos, estas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida son las que me definen, son las que me hacen ser la persona que yo soy hoy en día. Son experiencias que revivimos pues, con una relativa frecuencia. Yo creo que este tipo de vivencias más significativas para nosotros son posiblemente las que más hemos cambiado, solo por el hecho de recordarlas a menudo. Y serán seguramente algunas de las menos fiables. Hola Susana, buenos días otra vez. Hola. Mira, yo soy el profe de los de robótica y bueno, pues en nombre un poco de todo el grupo, lo que te quería preguntar es si, porque hoy en día, aparte de la robótica industrial, se está desarrollando, está apareciendo numerosos prototipos y diseños de robots humanoides, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es si tú tienes conocimiento de que exista una conexión entre vosotros los neurocientíficos y los diseñadores de este tipo de máquinas y si se están inspirando de alguna manera en el funcionamiento del cerebro a nivel, porque la visión artificial es una parte importante de este tipo de robots, tanto a nivel industrial como a nivel humanoide, ¿no? Entonces, si hay alguna conexión entre la ingeniería y la neurociencia en la que tú participas. Sí, hay grandes conexiones entre neurociencia, ingeniería y robótica, especialmente pues en todo lo que es el tema de prótesis neurales. Y aquí se trata pues eso de sustituir o reemplazar partes del cerebro que estén dañadas por un circuito o un chip que permita lo que es el transmitir información desde una parte del cerebro que esté intacta hacia otra que esté intacta también, pero reemplazando el daño que pueda haber entre estas dos áreas que ya no son capaces de comunicarse. También ha habido grandes avances recientemente entre personas, por ejemplo, que son parapléjicas o cuadraplégicas, para que a través del cerebro, pues también con implantes, sean capaces pues, de pensar en un movimiento y hacer que un miembro robótico, un brazo, una pierna, lo que sea capaz de efectuar este movimiento de la misma manera en que yo pienso que voy a mover un brazo y lo muevo, y parece que es algo automático, pero en realidad existe una conexión desde lo que es mi corteza cerebral motora a las neuronas que están conectadas con los músculos de mi brazo. Entonces, este es el mismo sistema, en principio, por el cual una persona que no tenga la capacidad, por lo que sea, de mover sus propios miembros, pueda, sin embargo, ser capaz de mover con el pensamiento estos miembros robóticos. Luego, en el tema de lo que es visión artificial y cognición artificial y todo este tipo de sistemas, diría que hay dos vertientes fundamentales y estas pues las ha habido y se mantienen desde los inicios de la neurociencia, que es una vertiente es el intentar, desde un punto de vista de inteligencia artificial, simular lo que está haciendo el cerebro humano e inspirarse en los algoritmos del cerebro humano para implementarlos en la inteligencia artificial.
y otra vertiente se desconecta completamente y dice, lo que está haciendo el cerebro humano, sí, puede ser una fuente de inspiración, pero no tiene por qué ser la mejor manera de hacerlo. Reconociendo que al fin y al cabo somos un accidente de la evolución. Entonces lo que está haciendo el cerebro a nosotros nos funciona y nos va bien, pero no quiere decir que sea la manera óptima de hacerlo. Entonces son estas dos filosofías. ¿Alguna pregunta más? Sí, quedan 5 minutitos, así rápido. Las alumnas de infantil preguntan sobre el caso del niño de Aveirón, si desde la neurociencia hay alguna explicación acerca de con la falta de estimulación en los primeros años, si puede ser recuperable, si ahora se tiene alguna información distinta a la que se conoce hasta ahora. Pues mira, no conozco el caso, si me lo describes, puedo especular. El niño es el que estudiamos aquí normalmente, el niño que estuvo en la selva, perdido en Francia durante los primeros años. El caso del que se estudia también en Walt Disney, los niños lobo, que estuvieron criados entre lobos en la naturaleza, con falta de estimulación humana, de cara al lenguaje. Los niños, el niño, no sé si se perdió la conexión. No digas eso. Se nos ha perdido. Dios. Los técnicos, por Dios. La conexión. Siempre, no me digas nada. Sí, pues no sé. No me digas que